Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar, que le da la palabra a los líderes de la Argentina y del mundo. Así nos presentamos siempre, pero la frase dice año nuevo, vida nueva. Yo digo casa nueva, programa nuevo. Y la verdad, nos damos el lujo, no solo de lo que es la esencia de este programa, que es mostrar los discursos de los políticos y de los líderes más relevantes de la Argentina y del mundo, sino que también ahora le sumamos, a partir de poder transmitir en vivo y también con invitados especiales que le van a sumar y mucho a los discursos que generalmente solemos mostrar de los políticos. Este programa nos vamos a dedicar nada más ni nada menos que a Néstor Kirchner y su relación con los derechos humanos. Y claramente cuando uno habla de la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista, se remonta automáticamente al propio pasado setentista del ex presidente Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández, ya que ambos se conocieron estudiando en la Universidad de La Plata en aquellos tumultuosos años 70. Y allí Néstor Kirchner vivió lo que fue esa movida política de aquella generación de los años 70 y también de las consecuencias trágicas que para el país tuvo lo que fue después la dictadura militar y el genocidio con el que persiguió a esos militantes políticos. De hecho, el propio Néstor Kirchner tiene muchos amigos desaparecidos. La Plata es la ciudad con mayor cantidad en proporción de desaparecidos en la República Argentina, porque fue tan grande el fervor militante en la ciudad de La Plata como lo fue la represión que después vendría durante la dictadura militar. Así que para arrancar vamos a ponernos en situación y vamos a ver una parte de un documental de lo que eran Néstor Kirchner allí en los años 70. Son los primeros años de la década del 70. Como muchos estudiantes del interior de Argentina, su destino universitario lo encuentra en la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, cursando la carrera de abogacía. Néstor Kirchner milita en el Movimiento Nacional Justicialista, integrando las filas de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, convencido de la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. La vuelta al gobierno del peronismo tras 18 años de proscripción convoca a miles de jóvenes en todo el país, tratando de dejar atrás los gobiernos militares que se sucedieron y que retornarán pocos años después. Pero la facultad no solo le da a Néstor Kirchner un título universitario, allí conoce a su gran compañera y consejera. Con 25 años recién cumplidos, el 9 de mayo de 1975 contrae matrimonio con Cristina Fernández, colega recibida en la misma casa de estudios 4 años después. Unión de la que nacieron sus hijos Máximo en 1977 y Florencia en 1990. La Federación Universitaria de la Revolución Nacional era una agrupación peronista en tiempos de Juan Carlos Onganía, donde no era fácil asumir la militancia peronista, de ahí viene el nombre, ¿no? La expresión Revolución Nacional estaba muy ligada al peronismo, pero era una forma de no asumirse peronistas dentro de la universidad en tiempos donde no era bien visto. La FUR terminó siendo una agrupación de superficie de montoneros. Allí militaba Néstor Kirchner cuando llegó a la ciudad de La Plata para estudiar Derecho y años después, ya inclusive habiendo abandonado la militancia partidaria después del asesinato por parte de Montonero de José Ignacio Rucci, como veíamos en el documental, Néstor Kirchner conoce a Cristina Fernández,
que había tenido también su participación política en el Frente de Agrupaciones Eva Perón, FAEP, que era una organización de superficie de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Después la FURN y FAEP se unirían. Es bastante tragicómico, la fusión se hizo en la Ciudad de los Niños, allá en La Plata, formando la Juventud Universitaria Peronista. Veíamos en el documental que el 9 de mayo de 1975, salieron poco tiempo, unos 6 meses, se casaban Néstor y Cristina. Y en ese 1975, muy poco tiempo después, llevaban pocos meses de casados, conocieron a quien es hoy nuestra invitada. Ella es Gladys D'Alessandro. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Hola, Fernanda. Bien. ¿Cómo conociste a Néstor y a Cristina? Bueno, en realidad primero la conozco a Cristina. Ajá. Carlos conocía a Néstor, no sé si a Cristina. Carlos era tu marido. Carlos era mi marido, mi compañero militante peronista de la Juventud Peronista de Berisso, militante montonero. Bueno, estábamos en una etapa en la cual él se va de Montonero, yo sigo militando un tiempo más en Berisso. Y bueno, teníamos problemas de vivienda, teníamos que irnos de la casa en donde estábamos. También por esa misma situación en la cual él se va de la organización. Sí, es difícil porque quedaban como sin contención. Claro, por un lado quedaban fuera mal con la organización, por el otro lado el CNU, los militares. Todo lo que funcionaba en ese momento en La Plata, ¿no? Vivir en La Plata era, para el militante, era una época terrible. Pero bueno, nosotros llegamos a esa casa y por intermedio de otro compañero también, que lo conocía, que era amigo de Néstor y que había militado en la FUR con Néstor, y bueno, hace el contacto de que un día aparece Cristina en la casa esa donde vivíamos y se presenta, ¿no? Que yo siempre cuento que se presenta como Cristina Fernández, y a mí me llamó mucho la atención que se presentara. Primero que fuera esa casa, en la cual en esa época las casas no eran por ahí como ahora abiertas a todos los compañeros, pero sí, bueno, aparece Cristina y me dice: yo soy Cristina Fernández, yo sé que ustedes están con problemas de seguridad y de vivienda, y bueno, vengo a ofrecerles mi casa. Bueno, a mí me sorprendió mucho eso, primero su nombre y después que... ¿Por esa época eran apodos o uno no daba el nombre? No, generalmente no se daba el nombre. Y bueno, decidimos ahí, yo siempre un poco temerosa de ir a convivir con otros compañeros, a veces no siempre todo era color de rosas y todavía había roces entre los mismos compañeros, que sí, que hiciste, que no hiciste, que cómo funcionaba. Y bueno, y así, creo que en pocos días, ¿Cuándo habrá sido más o menos? Y eso fue, y debe haber sido, yo no me acuerdo bien las fechas, pero debe haber sido, qué sé yo, mayo del 75. Abril, qué sé yo, no sé. Sí, un poquito más. Ellos se casaron en mayo. O sea, así que no, ha sido un poco más adelante. La verdad que las fechas no las tengo. Claro, pero ellos estaban como recién casados. Ellos estaban recién casados y están viviendo en una casa en Citibel, ¿no? En Citibel, que era de de la familia de Cristina. De la familia de Cristina. De la familia de Cristina. Y bueno, y salimos con los pocos bártulos que teníamos a la casa de Cristina. Ahora retomamos la historia, porque la historia tiene un final triste, trágico, como casi todas las historias de esa época, pero lo cierto es que al marido de Gladys, a Carlos Chiche La Bolita, la policía, los militares lo terminan secuestrando y desapareciendo, y fue Néstor Kirchner, estamos hablando del 2003, ¿no? Cuando ya era presidente, fue a homenajearlo a Las Flores. En el 2004. En el 2004. Fue hasta Las Flores para poner una placa y homenajearlo. Vamos a ver imágenes y el audio de ese acto en el que Néstor Kirchner homenajea a su amigo desaparecido Carlos La Bolita. Quisiera no tener que generar o hacer este tipo de recuerdos
y que esto que ha pasado en la Argentina, honestamente, hermanos y hermanas de las Flores, Gladys, don Carlos Laborita, nunca hubiera sucedido. Familiares de otros desaparecidos, que por allí los conocí o no, pero que son parte de esta noche terrible que vivió el país. Yo estuve por primera vez en Las Flores en marzo de 1976. Estuve acompañando a Carlos y a Gladys en la casa de tu abuela. Un mes antes del golpe, un mes y día o menos de un mes, no recuerdo con exactitud el día, marzo de 1976. Y vine a conocer la tierra de mis amigos, mis hermanos, con quienes compartimos una fuerte amistad. Carlos y Gladys estuvieron viviendo en la casa que yo alquilaba durante un largo tiempo. Pasamos juntos la noche del golpe, estuvimos juntos en una pensión tratando de salvar nuestras vidas el día del golpe militar del 24 de marzo de 1976, y compartimos ideas, esperanzas. Yo discutí con él cuando él decidió venir a Las Flores con otro amigo que está por acá, y le pedí por favor que no venga cuando decían que lo iban a cambiar por el papá, que estaba preso acá, porque sabía la clase de gente que era, la calidad de esta gente, y bueno, y él tenía la posibilidad de irse a trabajar a Bariloche. Ustedes saben que Carlos trabajaba en changa, de mozo, de todo lo que podía hacer lo hacía para sobrevivir con su amada, con su compañera de toda la vida, que fue Gladys. Y vino, era el padre, y vino. Y así le cumplieron. El papá estuvo hasta 1982, creo que, 80 detenido, y Carlos no apareció nunca más. Ni palabra tenían estos delincuentes para cumplirla. Procedieron de la peor de las formas. Yo quería estar con ustedes en el pueblo de él, este pueblo que él tanto amaba, junto con su compañera, y de alguna manera les quiero decir que voy a tratar de hacer por Las Flores lo que seguramente él hubiera hecho si estaría acá con nosotros. Fíjense que el último libro que me regaló fue La condición humana de Andrés Malraux, el día de mi cumpleaños, 25 de febrero allá de 1976, que lo compartimos con él, Cristina y Gladys. Cristina está en España, va a venir acá, si no hubiera estado acá también. Y les quiero decir a todos los hermanos y hermanas de Las Flores que fue uno de los grandes amigos de mi vida, un gran compañero. Creía y se incorporó a la política creyendo que este país se podía cambiar. Seguimos creyendo que se puede cambiar. Nunca lo vi tirar más que una piedra o levantar una voz fuerte contra la injusticia. Siempre fue un amante de la democracia, de la paz, de la convivencia y de la pluralidad de ideas y el consenso. Sin embargo, en base al terror, generaron todo este tipo de circunstancias. ¿Cómo fue la llegada a la casa de Citibel? ¿Cómo era la convivencia? Imagino los cuatro militantes políticos, los cuatro discutiendo mucho de la Sí, actualidad, ¿no? Sí, se hablaba mucho y no, una convivencia tranquila, o sea, mejor de lo que yo me esperaba. Sí. ¿Cómo eran ellos en la convivencia? No, creo todos, o sea, tranquilo, siempre, el tema siempre era la política, ¿no? En la casa, Cristina estudiando, Néstor estudiando, de ratos
más Cristina que Néstor. Siempre me emociona escucharlo a Néstor, ¿no? Hablaba así, o sea, ya sí, te retrotrae a esos tiempos, digamos. Sí, también, escucharlo. muchas cosas, ¿no? Carlos también, Carlos era muy, su política era la vida de él, o sea, y bueno, una convivencia normal, no sé, por ahí uno tendría que prepararse la comida, llegar, no veíamos más que nada a la noche. Yo trabajaba, Carlos también, Néstor también, Lupín para nosotros. ¿Era Lupín? ¿Le decían Lupín? Sí, Lupín le decíamos, sí. Así lo conocí yo, como Lupín. Sí. Y bueno, pero era una convivencia tranquila, siempre bien, bueno. ¿Trabajaban? Los tres trabajaban. Sí, Cristina también creo que también trabajaba. Bueno, en los fines de semana iba mucho su familia de Cristina, su mamá, su papá, su hermana, que era muy chiquita, que sabía estar mucho tiempo también con su hermana, Giselle. Asados, me acuerdo. Sí, asados, sí, los fines de semana. Iban los compañeros también. También iban los compañeros, los que habían sido compañeros. Y bueno, en esa época vivimos ahí hasta fin de año fue. Sí, habrán sido 6 o 7 meses. ¿Y por qué se fueron de ahí? Y nos vamos en enero del 76. Cristina y Néstor, que nosotros los acompañamos, porque eso sí me acuerdo, los acompañamos a Ezeiza, no sé por qué habrán tomado el avión en Ezeiza para ir a Río Gallego, claro. Porque Néstor en esa época iba una vez al año a la casa, ¿no? Claro. Y los acompañamos y bueno, volvimos, nosotros nos quedamos ahí en esa casa, en Citibel, y bueno, a los pocos días yo estaba trabajando y aparece Giselle, que es la hermana de Cristina, contándome que habían caído presos Néstor y Cristina en Río Gallegos, que estuvieron un tiempo, cayeron con otra pareja, sí. Estuvieron un tiempo y bueno, por supuesto viene a avisarme, nosotros nos teníamos que ir de esa casa, porque era lo que tenías que hacer cuando el otro compañero que caía preso. Bueno, estuvieron un tiempo, volvieron, pero cuando volvieron nos volvimos a reunir, nos volvimos a estar juntos y alquilamos una pensión, que eran esas pensiones de La Plata, que son casas al fondo, la piecita, la cocinita y el baño. Y bueno, alquilamos 2, porque los 4 no cabíamos en una. Eran como habitaciones, digamos, con un baño y una cocinita chiquita. Y ahí estuvimos hasta el 24 de marzo del 76. Justo Sí. ¿por qué? Porque escuchaban la noticia. Porque, bueno, Néstor creo que no durmió, se pasó con la radio ya de tiempo antes. Salía el título de los diarios, es inminente el golpe. El golpe ya estaba. Claro. Y bueno, Néstor con la radio en la oreja todo el tiempo y nosotros nos habíamos acostado y aparece Néstor, que era la madrugada, golpeándonos la puerta, diciendo, vamos, no, está el golpe. Cuando lo anuncian, ¿no? Y ahí se separan. Y ahí, bueno, salimos, teníamos un bolso cada uno, no teníamos más, las cosas habían ¿Cierto quedado... que Cristina, aparte, tenía su bolsito de maquillaje? Que no dejaba Puede ser, nunca. siempre estaba maquillada Cristina, sí. Sí, siempre fue muy coqueta, siempre estaba maquillada, siempre estaba bien ella. Además, bueno... Y ahí tuvieron que salir cada uno por su lado. Y ahí salimos cada uno por su lado. Ahí discutieron el tema de Carlos, ¿no? También porque él sí, un poco si iba a ahí, las flores o no, por el padre. En ese momento no sabíamos que Carlos, esa misma noche, sí. Mi suegro, ¿no? Sí. Lo habían llevado los militares, estaba preso en la comisaría de las Flores. Ajá. En realidad yo no vuelvo al trabajo al otro día, Carlos tampoco. Y al otro día yo llamo para avisar que no iba a volver a la casa, al trabajo. Y bueno, ahí me dicen, porque en esa época tampoco había teléfonos, no teníamos cómo comunicarnos. Y ahí cuando llamo, una compañera de trabajo, que también a raíz de esto la vuelvo a encontrar, que no era militante peronista, pero la vuelvo a encontrar con los años, ella donde me dice que habían hablado desde Las Flores, que Carlos estaba preso, que nos estaban buscando. Y bueno, después tuvimos otros encuentros con Néstor y con Cristina. Porque ahí en el video Néstor cuenta que medio habían detenido al padre de Carlos. Sí, bueno, pero lo que él cuenta que fue a Las Flores fue antes del golpe, sí. Que fuimos a Las Flores. Que ahí ¿Se acuerda de mi discutieron qué abuelo? hacer después cuando sí. volví, cuando nosotros nos enteramos de eso, de Carlos, bueno, que nos veíamos con ellos, pero ellos estaban en otro lugar y nosotros en otro, como podíamos en cada lugar, y
Y Néstor le decía que no tenía que irse para Las Flores. Creo que no imaginamos que iba a ser que pasó que iba a pasar, ¿no? Eso porque, tan terrible. A ver, el padre de tu marido era un militante sindical, digamos. Él era de CETERA, militante de CETERA, profesor. La idea es que lo habían agarrado para que se entregue Carlos. Sí, creo que un poco puede ser por él, porque Carlos era un militante conocido en Las Flores, y además le adjudicaban cosas que tampoco tenía mucho que ver, pero como era militante político se las adjudicaban a él. Y mi suegro siempre había tenido una actividad gremial. Sí. Un poco por todo fue, también por su actividad gremial, ¿no? Porque era un tipo que Pero bueno, tu marido quiso ir a Las Flores a ver cómo estaba la claro, situación estaba mi del suegra padre. y mis 2 cuñadas, que eran chicas, y bueno, él se sentía un poco responsable también de esa, claro, de esa detención, porque Carlos estuvo detenido. Y bueno, y así discutimos también mucho conmigo, yo no me fui en el primer momento, se fue él solo, Néstor le decía que no fuese, y bueno, él decidió igual, estaba su madre, estaban las chicas, y bueno, decidió ir a acompañar a su madre, y bueno, y eso fue lo que... Imagino que han sido duros esos primeros años, ¿no? Después del golpe, digo. Sí, muy duros, muy duros. Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Porque Carlos fue detenido por la policía de la provincia, o sea, por sabemos quiénes son, los que los detuvieron, estuvo en la comisaría de Las Flores 2 días, después fue trasladado a Zulia, ahí es donde desaparece. En las primeras épocas vos no creías que podía llegar a la desaparición de la persona, ¿no? Sí. O sea, preso. Carlos me lo decía siempre. Él dijo el día del golpe, tenemos golpe para 7 años. Y eso lo dijo, que creo que estaba Néstor y Cristina. Pero él decía, vamos a caer en cana, pero vamos a volver otra vez. Pero no creo que no se midió lo que podían llegar a ser. Nunca imaginamos que en la cabeza de alguien se podía ser tan perverso. ¿no? Vamos a ubicarnos ahora en la salida de la dictadura militar. Estamos hablando de 1983, todavía estaba la dictadura militar. Allí ya Néstor Kirchner estaba viviendo en Río Gallegos, ya mismo en el año 76, a mediados, después que se recibe de abogado, se queda para recibirse, se van a Río Gallegos y empieza la militancia en su pueblo, que es lo que él creía siempre, por lo menos los testimonios que he podido recoger, siempre decían que él ya en La Plata tenía una visión puesta siempre en Río Gallegos. Vamos a escucharlo en un acto antes de la recuperación democrática, todavía estábamos en dictadura en 1983, hablando precisamente del tema de los derechos humanos. Cuando nacimos, un lejano 24 de noviembre de 1981, dijimos, compañeros, a lo largo y a lo ancho de todo Santa Cruz, que aquellos que estuvieron antes y nada hicieron, no van a volver nunca más, porque le vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda, compañeros. Nosotros, donde hay un pueblo que está pasando hambre, donde hay desocupados, donde la represión de la dictadura militar ha ensangrentado todo el pueblo argentino, nos parece vergonzante que haya campañas multimillonarias en el peronismo donde dicen que van a defender al pueblo mientras ese pueblo está sumergido en la última de las miserias, compañeros. Este es un país que está necesitando ejemplos morales día tras día, queda mudo ante las distintas inmoralidades que se producen en los distintos ámbitos. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No, compañeros.
Cuando Néstor y Cristina se fueron a Río Gallegos, vos ahí perdés el contacto con Y ellos. los primeros tiempos sí, como con tantos compañeros, ¿no? Claro, Por la época. claro. ¿Y cuándo te reencontraste, digamos? Mira, Néstor pasa, creo que fue en el 87 que estaba haciendo la campaña para intendente. Ahí es después del 76, la primera vez que lo veo, pasa por Las Flores, Cristina venía en avión y él se venía en auto con otro compañero. Y entró, preguntó a ver si yo estaba ahí en Las Flores, preguntó en la entrada del pueblo, como todos los pueblos que se saben dónde vivo, y lo mandaron a casa. Así que fue, sí, en el año 87, que me dejó los folletos De su campaña. de la campaña de intendente. Y bueno, después de eso, bueno, en esos días también él me invita, habían alquilado una quinta acá por Gonet, por ahí, y vengo a pasar unos días con ellos también. Y a todo esto, bueno, vos estabas luchando por Seguía en la búsqueda de Carlos. Seguías en la búsqueda de Carlos, digamos. Yo creo que los primeros años, ya en esa época no, pero los primeros años no pensábamos que los íbamos a encontrar con vida, ¿no? Los primeros 7, 8 años. Después eso se te va desvaneciendo, pero ya sabes que y te vas enterando también de todo lo que está pasando, porque a raíz de esa búsqueda te encontrás con las madres, con los familiares, con cada uno con su historia, con sus cosas, con los chicos chiquitos. Y bueno, ya vas perdiendo, pero siempre, bueno, buscando a Carlos y después buscando justicia, ¿no? Claro, claro. En el tape en donde está Néstor hablando en Las Flores, él reivindica a la política como la herramienta. Por supuesto. ¿Vos seguís reivindicando la política como herramienta Sí, de lucha a pesar de todo, a pesar sí. de la Argentina? Y es que es la digamos? única manera, yo creo que es la única manera. Y teniendo estos compañeros más. O sea, si no hubiese sido por una decisión política y un gobierno, yo no podría juzgar a los que fueron los asesinos de mi compañero. Eso es lo más... si no hay una decisión política de que caigan las leyes de impunidad, yo no podíamos juzgar a los genocidas. ¿Cómo fue el juicio? ¿Hubo condenas? En la primera, el juicio no, porque bueno, también tiene que ver con el funcionamiento de algunos jueces, ¿no? El que era jefe del regimiento en ese momento, que era Mansilla, que era el responsable, va a domiciliaria, y el que era el responsable de la desaparición y el que estuvo con Carlos en mi casa, llevándome a mí y todo, queda libre. Pero bueno, eso se apela, viste cómo son los tiempos de la justicia. Se apela a los 2 años, tenemos una audiencia con casación, eso fue en el año 2009, del 2011 tenemos una audiencia con casación, que justo el día que teníamos la audiencia con casación, Cristina iba a ir a Las Flores y suspendió el viaje Cristina para ir después. Y bueno, después se da vuelta el fallo donde está vista que la responsabilidad de la desaparición de Carlos es Duret. Ajá. Vos me contabas que a pesar de la condena salieron en libertad. Sí, ahora le dieron, o sea, él tenía, casación le da 15 años, le avisan antes también porque tuvo la posibilidad de irse a Chile por 2 o 3 días, Chile lo devuelve, ¿no? Y bueno, tiene 15 años, tenía 3 y pico, más los que llevaba, en total llevará 7 y pico, 8. Y los mismos jueces, ¿no? Porque el mismo tribunal, el que lo juzga, le dan el 2 por 1, cosa que ya no existe más, y menos, y no tampoco se trata de lesa humanidad. Así que bueno, eso está pelado. O sea, tienen que cumplir. O sea, qué locura, no existe más el 2 por 1. No existe más Lo el 2 por beneficiaron 1. con el 2 por 1 que no existe más. No existe más. Y bueno, con esas cosas tenemos que luchar todos los días, ¿no? Con la impunidad, con todo lo que nos pasa, con las luchas que venimos de hace 40 años. Y tenemos que luchar con estas cosas y con estos jueces. Apenas asumió la presidencia en septiembre de 2003, en su primer discurso ante la ONU, Néstor Kirchner se reivindicó como hijo de las madres y abuelas de
de Plaza de Mayo. Vamos a escucharlo y después comentamos un poco a ver cómo vivís vos esa situación después del año 2003. Vamos a escuchar a Néstor Kirchner en septiembre del año 2003 ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y por ello insistimos en apoyar en forma permanente el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos y el juzgamiento y condena de quienes lo violen. Todo ello con la cosmovisión de que el respeto a la persona y su dignidad deviene de principios previos a la formulación del derecho positivo y reconocen sus orígenes desde el comienzo de la historia de la humanidad. El respeto a la diversidad y a la pluralidad y combate sin tregua contra la impunidad constituyen principios irrenunciables de nuestro país después de las tragedias de las últimas décadas. Somos fervientes partidarios de la solución pacífica de las disputas internacionales, particularmente en un tema tan caro a nuestros sentimientos e intereses como la disputa de soberanía que mantenemos por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes. Señores oficiales y suboficiales, quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria, y como presidente de la Nación Argentina vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Buen día, señor presidente. General Sifón, director de la Contraloría General del Ejército. Buen día, señor presidente. General de Sanidad Ficciones, director de Sanidad Conjunta de la El jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general don Roberto Bendini, procederá a descolgar 2 cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, condena como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Héctor Mariano Vallen. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Néstor Carlos Torbidoni. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Ramón Miralles. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Néstor Carlos Torbidoni. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Julio. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Ramón Miralles. En la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de privación ilegal de la libertad agravada y partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Jacobo. ¿Qué sentís cuando lo ves a Lupín haciendo esas cosas? Era impensable, ¿no?
era impensable. Y esas son todas cosas que emocionan mucho, que las cosas que hizo Lupín como presidente fueron fundamentales para todos nosotros. Por eso todos los organismos de derechos humanos, veníamos de tantos años de lucha, y por eso estamos siempre tan cerca de él, ¿no? ¿Qué sentís cuando dicen los cooptaron a los organismos de derechos humanos? Es que no entienden. No entienden, porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Si cooptar es porque nosotros apoyábamos a Néstor, es que es el único presidente. En todos los años de democracia que hubo, en la primera etapa fueron las leyes de impunidad, en la segunda etapa fue el indulto. Néstor reivindicó todo eso. Entonces, nosotros nadie nos cooptó. Nosotros estamos ahí porque sabemos que él era el compañero que nos visibilizó a nosotros. Sí, además no sé si te pasó a vos alguna vez, pero había un momento a mediados de los 90 que se había perdido un poco la esperanza. Se había perdido del todo la esperanza, ¿no? Un poco. Parecía como que ya no. Digamos. Y no, sí, porque ya después de los indultos ya era como nunca más íbamos a ver, ¿no? Que se diera esto. Sí, yo recuerdo que inclusive hasta las marchas habían menguado un poco, porque sí, había como una decepción. Sí, hay una generalizada. decepción, y te pasa cuando vos vas y luchás. Yo por ahí buscando, pero todos los organismos, la madre, las abuelas, esa lucha, y que tan pocas respuestas, ¿no? A pesar de seguir y seguir, pero el conjunto de la gente por ahí no seguía tanto, porque ya era como que ya no se podía hacer más nada. Entonces esto, cuando llega Néstor y cambió la historia de lo que es. ¿Los viste después del 2003? Sí, los vi, sí. Lo vi Néstor en el 2004 estuvo en Las Flores, estuve alguna vez también en Olivos, con otro compañero también que de allá de Las Flores, que siempre me acompañó en todo, un abogado de Las Flores que me acompañó en todo, y que además era compañero militante, y que fuimos con ellos. Y después las seguí viendo. Cristina también estuvo en Las Flores. En el 2011 estuvo Cristina haciendo un homenaje a Carlos. Ajá. O sea, para mí es eterno el agradecimiento. Nunca me había pasado que un presidente se acordara. Además era como, no sé, me parece que siendo presidente tanto Néstor como Cristina, es que si vivían, no sé si me pasó a mí, pero por ahí además, pero no los teníamos tan lejos a lo que, ¿no? A ellos, como los teníamos antes, a los demás presidentes. Sí, a mí lo que me pasaba hablando así con funcionarios del gobierno anterior, hay como había como una cuestión generacional. Digo, más allá que en la actualidad coincidieran o no políticamente, en las líneas internas, las cosas clásicas de la política, digamos, pero había como un sentido de pertenencia, que si vos habías estado en los 70 ya tenías como un plus, digamos, ¿no? O una confianza mayor, porque había como un sentido de pertenencia, por ahí no político, sino hasta por ahí sentimental, ¿no? Sí, también puede ser, pero yo creo que la manera de ellos de llegar a la gente fue diferente que el resto. Bueno, yo lo sentía, además lo veía así, porque lo veía con la gente. ¿Y Lupín en los 70 era así? Era igual, claro. Flaco, era igual. Desgarbado, sí, se vestía mal. Sí. Se ponía cualquier con los cosa. anteojos esos que estaba ahí. Sí. Así lo conocí yo, con el pelito medio largo. A mí me decían, no sé en la época que vos lo viste, porque no creo que lo haya usado todo el tiempo en La Plata, que usó una campera verde que no se la sacaba ni para... Tenía una campera verde. Que no se la sacaba nunca. Bueno, mucha ropa no se tenía tampoco en esa época, porque tenía una campera y con eso... Claro. ¿Y era bromista? Sí, porque era gracioso. Después en el gobierno además siempre las eso anécdotas... de juntar, sí, además eso de juntar a los compañeros, comerse un asado el domingo, ¿Hacían charlar. en el Citibel muchos asados? Sí, se hacían, sí. Sí, iban los distintos compañeros a mirar televisión, porque tampoco había televisión. Y Néstor y Cristina tenían televisión. Sí. Creo que se lo habían regalado mirá. para el casamiento. Mirá. Sí, eran los primeros televisiones chiquitas que aparecían. Claro. Y algunos iban a eso, hasta mirar televisión. ¿Y quién cocinaba en la casa? ¿Cocinaban todos? Y cocinábamos todos, creo. Yo nunca fui muy buena cocinera. ¿Eh? Yo nunca fui muy buena cocinera. Sí, un poco todo.
hay algunas anécdotas ahí de desastre de cocina, pero bueno, siempre cosas muy simples. Creo que todo, no sé, mucho no. Sí, y compartían lo que ganaban, yo me acuerdo. Sí, eso se hacía siempre. Bueno, no lo naturalices, porque hoy en día es bueno, no por es ahí, tan claro, común. por ahí no es tan común Por ahí en hoy, esa época pero era común. tampoco era común irse a vivir a la casa de alguien que no conocía, pero Claro. era común en esa época, entre los compañeros había esa solidaridad. Si alguno estaba en la mala, el otro venía y podía algo para la comida o ayudaba al otro, siempre eso pasó. Yo creo que fue una etapa así de lo solidario se vio mucho en esa etapa con los compañeros. Y Carlos militaba en lo barrial o él también iba a la universidad? Él estaba en la universidad, sí, un poco, sí, en la universidad, un poco más que nada militando. Claro. Pero estaba en la universidad. Bueno, pues sí. esa es otra cosa que pasaba en la época, iban a la universidad un poco para militar. Claro. Digo, Carlos, o sea, nosotros somos del interior, se vino un tiempito antes que yo, empezó la universidad, pero bueno, ya se metió de lleno. Ya cuando vino a La Plata, ya vino a militar. Él fue primero militante del peronismo de base, del PB, y después pasa a Montoneros. Pero, o sea, la militancia te llevaba mucho tiempo en esa época, el que se dedicaba a militar. Y Carlos era un militante nato. Claro. Vamos a repasar otro discurso emblemático de esos primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, que tiene que ver con el 24 de marzo del año 2004, con la creación del museo en la ex ESMA, que fue también una bisagra en la historia argentina en la política, en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Decíamos que este discurso en la ex ESMA fue emblemático en la política de derechos humanos del kirchnerismo, pero también es una fecha emblemática, imagino,
en la vida del nieto recuperado Juan Cabandier, que lo tenemos en comunicación telefónica y con el que vamos a poder compartir también un poco este tema. ¿Qué tal, Juan? Fernando Amato te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo viviste vos ese día? Ese día fue muy especial. Ese día fue un día de muchísimo calor, de muchas emociones, de muchas expectativas. Fue un día de emoción, un día de esos que es difícil de olvidar, va a quedar marcado para siempre. No solamente en aquellos que tenemos un familiar desaparecido, sino creo que ese día marcó un hito, uno de los tantos hitos que tuvo el proyecto político que acuñó Néstor y también Cristina. Porque ese día fue un día bisagra, porque ese día se consagró la política de derechos humanos como políticas de Estado, ese día se pidió perdón en nombre del Estado, ese día Néstor dio, a mi entender, uno de los mejores discursos de su vida, y un discurso muy esperado por él seguramente, muy añorado también por él. Y en lo personal, para vos, ¿cómo fue después de ese día? Porque para vos también fue un cambio importante. Después, bueno, tu militancia política se acrecentó a partir también del tema, más allá de la militancia de derechos humanos. Sí, sin dudas, porque ese día, en el conjunto de emociones, yo también quedé un poco paralizado, en el buen sentido, por las tremendas palabras que esbozó Néstor. Ese día confirmé que Néstor venía a proteger, a cuidar, a reparar, a cambiar la historia, a hacer una Argentina en serio, como decía quizás el eslogan de la campaña de Néstor en el año 2003. Y bueno, ese día... Tu propio discurso fue conmocionante también en ese día. Sí, yo tuve la oportunidad a partir de ese acto, después de tener un primer contacto con Néstor, primero el saludo de ocasión, emocionado del día, el propio día 24 de marzo, ahí al lado de la Exesma, y después tuve ocasión de estar en el despacho con Néstor, y yo tuve la sensación siempre que por aquellos años, por aquellos tiempos, de que Néstor siempre protegía, siempre cuidaba, ¿no? Siempre brindaba afecto, protección, y después fui profundizando la relación. Por suerte tuve una relación intensa con Néstor y bueno, hasta compartir momentos muy gratos, muy personales, muy políticos, y la verdad que sinceramente ese día creo que Néstor se arropó de un personaje que marcó la historia, ¿no? De un presidente, un líder que marcó la historia, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Juan, por recordar con nosotros lo que fue ese día. No, por favor, gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gladys, te agradezco muchísimo haber venido al programa a compartir esta experiencia. No hay mucha gente puede decir, yo viví con 2 presidentes. Sí, en serio, con 2 presidentes. Yo viví... No nos imaginábamos en ese momento eso, ¿no? En ese momento con 2 presidentes. No lo podía imaginar, pero... Por supuesto que muy orgullosa de haber pasado por ese pedacito de historia de Néstor y de Cristina, ¿no? Claro, sobre todo porque inclusive después continuó la relación, sí. con idas y venidas, sí, pero digamos, se han visto y hay que... yo la conocí a Gladys haciendo un libro que se llama Setentistas, y a mí algo que me impactó de toda esa generación, de toda esa gente que conocí de la ciudad de La Plata, es que todos reivindicaban la política como herramienta, digamos. Sí. Nadie se arrepentía de haber dejado muchas cosas, de hacer muchos sacrificios. No, se vivía naturalmente, nadie. Y además que es como hablábamos hoy, ¿no? Es la única herramienta que tenés para cambiar las cosas. Gladys, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Fernando, por invitarme. Bueno, ahora vamos a recordar unas palabras que en realidad no son de Néstor Kirchner, pero las dijo durante la Feria del Libro del año 2005, y es un poema
del militante desaparecido de la UES, 23 años tenía cuando desapareció, Joaquín Areta. Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. Les recuerdo que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Líderes de Archivos N23, y también que nos pueden escribir a lideresdearchivo@gmail.com, así nos pueden sugerir a qué líder quieren escuchar, y seguramente nuestro productor, Hernán Nucera, que trabaja y tanto por este programa, seguro le pidan lo que quieran, que él se los complace, no tiene ningún problema. Así que nos vemos de ahora en más, todos los lunes a las 10 de la noche con Líderes de Archivo.